Bienvenidos a una nueva emisión de la revista Medicina y Salud Pública. Soy Diana Castañeda, periodista desde Colombia para MSP Latino. Hoy me encuentro con el doctor Jorge Eslava, neuropediatra y director del Instituto Colombiano de Neurociencias, a quien hemos invitado para entender el proceso que ha llevado a los niños, la población infantil, en cuanto a la emergencia sanitaria que está viviendo actualmente el mundo. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ustedes, doña Diana, a toda su audiencia, a Puerto Rico, por supuesto. Les deseo lo mejor. Un gusto tenerlo acá y comencemos por comentarle a las personas, su institución hace poco realizó un estudio sobre el comportamiento que está teniendo la población infantil durante la pandemia. Cuéntenos los resultados que arrojó esta investigación. Sí, este estudio lo hicimos entre final de mayo y principio de junio. Y tal vez sea importante documentar a su audiencia sobre la población objeto. Estamos hablando de un estudio hecho en Colombia, cuando llevábamos para ese momento ya 2 meses, casi 3 meses de confinamiento que para los niños era prácticamente total. Era muy escasa la posibilidad de movilidad, las escuelas cerradas, por supuesto, y el estudio se hizo a través de redes sociales. Entonces se buscó que fuera absolutamente anónimo y el universo no fue escogido, por supuesto, en las redes no se puede escoger, pero el tipo de redes en los que se patinó esta encuesta nos hace pensar que quienes respondieron pertenecen a estratos socioeconómicos relativamente altos, de poblaciones urbanas. Ese es tal vez el nicho. Por lo mismo que la legislación no permite encuestar directamente a niños sin previa autorización, cosa que no era posible dado que era una herramienta anónima. Entonces la encuesta se hizo a los padres de familia buscando su información de lo que le pasaba a los niños en esa situación. Así las cosas, esta encuesta fue respondida por, perdone usted por favor, esta encuesta fue respondida por 651 hogares con 1,044 niños que participaron de esa encuesta, y eso nos arroja unos resultados que son confiables, que son estadísticamente significativos y que por lo mismo pueden ser considerados válidos para esa población objeto. Ese es básicamente el contexto general de la encuesta. 651 hogares, 1,044 niños es la muestra que se estudió. Tengo entendido que esta investigación arrojó que el 41% de la población infantil tiene problemas para dormir. Se acuestan tarde y por ende se levantan tarde. Y un 36% están teniendo comportamiento irritable y como alteración en las respuestas, como que contestan brusco a los padres y a los cuidadores. ¿Cómo ayudar a los padres y a las madres para mejorar la conducta de estos niños, teniendo en cuenta que si bien a los adultos a veces nos cuesta un poco expresar nuestros sentimientos y nos reprimimos a veces para expresar las emociones, a los niños les cuesta mucho más? ¿Qué recomendación le da usted a los padres frente a este análisis que arrojó la investigación? Sí, con respecto a los resultados, de lo más general a lo más particular, la encuesta arrojó que 88% de los niños tienen o tenían en ese momento compromiso
de su salud mental y 42% de los niños tenían dificultades de diverso orden en enfrentar la escolaridad virtual, por la vía virtual. Esas son como las cifras generales. Ya más allá de eso están las cifras que usted menciona sobre dificultades puntuales de los niños en cada uno de esos elementos distribuidos en diferentes grupos de edades. Entonces, los niños, dependiendo de la edad, pues las manifestaciones podían ser unas u otras eh, eh, diferentes, tal como usted señala. No recuerda lo que aprende, se niega a hacer las tareas escolares, le cuesta trabajo concentrarse, está hiperactivo, se aburre con facilidad, es más desordenado con sus cosas, se vuelve a orinar cuando ya había controlado esfínteres, tiene alteraciones en su patrón alimentario, se pasa a dormir en la cama con los papás, tiene pesadillas, etcétera, etcétera. Y aquí hay una anotación que es importante hacer. No sé la situación para Puerto Rico, pero en Colombia eh, hay una anotación que habría que hacer con estas manifestaciones, y es que los adultos en general tenemos facilidad para ser empáticos con los adultos. Entonces, si otro adulto nos refiere las dificultades que ellos están teniendo en su vida cotidiana, sus angustias, sus temores, su sensación de desesperanza, su nihilismo, todos esos sentimientos de congoja de los adultos, podemos entenderlo porque somos empáticos con lo que los adultos nos dicen. Eh, de hecho, los viejos, hace poco en Colombia hicieron una tutela, un recurso de amparo judicial para no ser discriminados en razón de su edad. Y en ese proceso de tutela hicieron entender a todo el mundo cuál es la dimensión de la angustia de una persona mayor en esta situación de confinamiento. Y el problema es que en general los adultos no solemos visibilizar el tamaño de angustia de los niños, porque los niños solamente tienen las herramientas de los niños, que son el lloriqueo, la pataleta, la grosería, el contestar duro, el tirar una puerta, el romper alguna cosa, el negarse a hacer un trabajo, algunas otras cosas, y los adultos en general no le damos a eso el tamaño que tiene. El niño en realidad con eso nos está mostrando el tamaño de su angustia, de su dolor, de su nihilismo, que es equivalente a nuestro, pero los adultos, repito, como que no somos capaces de visibilizar cuánta angustia va detrás de una manifestación infantil de esas que en general desechamos. Así es que sí, eso fue lo que mostró el estudio, la cantidad de dolor que hay en los niños, pero repito, con frecuencia los adultos, por lo menos en Colombia, tenemos dificultades en entender la magnitud de ese dolor de los niños. Bueno, doctor, la OMS ya advirtió que este tema se prolongará por mucho más tiempo y aquí en Bogotá, de hecho, la alcaldesa Claudia López en su última rueda de prensa manifestó que por lo menos un año más seguiría como la norma del aislamiento preventivo. ¿Qué ¿Qué consecuencias puede acarrear este tema en esta generación de jóvenes y niños del día de hoy? Sí, eh, en primer lugar, las cifras efectivamente ya se nos van clarificando un poquito. Empezamos a tener luz al final del túnel, si bien sigue siendo válido que el mundo contemporáneo se nos ha tornado muy impredecible. Eso sigue siendo válido, pero ya más o menos el panorama se va clarificando. Y en líneas generales, atendiendo a lo que ha señalado la OMS, pero diferentes estudios que han ido saliendo por todas partes, más o menos dicen que vacunas sí habrá, que la vacuna estará disponible para más o menos octubre, noviembre, diciembre de este año, pero de ahí a que eso se empiece a aplicar masivamente, ahí hay un trecho, pero además de ese trecho es que ya la vacuna se convirtió más en un tema político, en el sentido de que países ricos
y que países con tecnología alta que pueden desarrollar vacunas, pues obviamente serán los primeros que tengan acceso a la vacuna. China anunció oficialmente que los primeros vacunados serán sus propios ciudadanos, etcétera, etcétera, razón por la cual para el momento en que la vacuna llegue a la población general, aún falta un tiempo, y repito, ahí hay un tema ya político entremezclado, lo cual significa que en líneas generales sí, nos espera más o menos un año más, en donde si bien ya haya aparecido la vacuna, todavía va a haber cierto grado de restricción, ojalá cada vez menor, pero va a haber un cierto grado de restricción, por lo menos durante el siguiente año. Y como alguien ha sugerido, probablemente en el muy largo plazo el coronavirus seguirá con nosotros, solamente que lo manejaremos de una manera, comillas, más como incorporado a la cotidianidad, como pasó con el H1N1, como ha pasado con muchas otras situaciones similares. Así es que sí, tenemos por delante un tiempo todavía largo. Y eso le da toda la importancia a su pregunta. ¿Cuál es el impacto de esto sobre los niños? En muy buena medida hay un elemento que va a ser el definitorio en esta respuesta, y es el instante en que los niños regresen a la escuela, en mayor o menor medida, de una manera u otra, con más o menos restricciones, etcétera, etcétera, pero el momento en que los niños regresen a la escuela. Eso va a marcar toda la diferencia. Y pongamos dos situaciones extremas. De un lado, la situación que ya viven algunos países, que ya reabrieron escuelas. Francia desde hace más de un mes tiene todas las escuelas abiertas, a pesar de que allá sigue habiendo pandemia, por supuesto, igual que muchísimos otros países. Entonces, la situación número uno es que las escuelas estuvieran reabiertas hoy. El otro es el ejemplo extremo, el ejemplo en donde solamente hasta dentro de un año o cosas así, cuando tengamos ya la población completamente vacunada, etcétera, etcétera, se reabran las escuelas. Entre los dos, pues cualquier posibilidad. Y ahí entonces la magnitud del confinamiento, pues va a definir cuál es el panorama que enfrentan nuestros niños. Y en líneas generales, ese impacto se puede mirar desde tres eh, puntos de vista, desde tres sitios. El primero, salud mental. El segundo, cognición, aprendizaje, neurodesarrollo. El tercero, derechos humanos. Empecemos por salud mental. Tal como lo señaló la encuesta, los niños son víctimas en su salud mental de este confinamiento, tanto o más que los adultos. Pero yo quisiera cambiar esa frase que acabo de decir. No tanto o más que los adultos, no, más que los adultos. Porque es que uno mira a una persona de 35 años, 40 años. En Colombia, hacia finales de mayo, permitieron que algunos adultos, que los adultos pudieran salir durante una hora al día a recreación, a correr, a saltar, a montar en bicicleta. Y el argumento que se dio es que era para preservar su salud mental. Trágicamente, en Colombia, en ese momento, no permitieron a los niños salir. Entonces, parados en ese ejemplo, yo quisiera preguntarle a su audiencia, ¿quién necesita más moverse? ¿Quién necesita más socializar? ¿Quién necesita más saltar y brincar? ¿Un niño de 6 años o 7? ¿O un adulto de 35, 40 o peor aún un anciano de 70? ¿Sí? Evidentemente es el niño quien tiene más necesidad de ese movimiento. Y es al niño precisamente a quien se le coartó, por lo menos en Colombia, en ese momento, esa posibilidad. Entonces, si los adultos confinados en este confinamiento, perdón la redundancia, sentimos lo que sentimos, nos angustiamos como nos angustiamos, nos deprimimos como nos deprimimos, nos ponemos ansiosos como nos ponemos ansiosos, pues ¿qué decir de los niños?
lo mismo, pero peor aún, peor. Solamente que repito lo que dije antes, como los niños solo pueden expresarlo con herramientas infantiles, pues entonces lo hacen de esa manera. Se orinan en la cama, dicen que tienen miedo, tienen pesadillas, contestan mal, etcétera, etcétera. Entonces el primer impacto es el impacto sobre salud mental. Eso puede traducirse a términos humanos o a términos clínicos. En términos humanos, estamos hablando de dolor, de sufrimiento, de eso estamos hablando. Y eso es vital. Como me dijo alguien en una entrevista hace poquito, es que los niños están perdiendo la alegría de vivir. Y si miramos cuál ha sido el rol de los niños tradicionalmente en las culturas, que es ser la inyección de alegría, un mundo que pierde esa inyección de alegría, esos no son palabras menores, son palabras mayores. Esa pérdida de la alegría de los niños es un tema mayor. Eso en términos humanos. Y en términos clínicos, por supuesto, estamos hablando de ansiedad, estamos hablando de depresión, estamos hablando de nihilismo, estamos hablando de esos clínicos evidentes. Entonces, el primer capítulo en el cual están teniendo impacto los niños en el confinamiento es el capítulo de salud mental. El segundo es en todo su aparato cognitivo, su aprendizaje, su neurodesarrollo, sus posibilidades de apropiarse de herramientas para hoy y para mañana. Y ahí hay que preguntarle al cerebro para qué es que sirve el cerebro. Y el cerebro sirve para una cosa, para aprender. Y lo hace construyendo huellas. Cuando yo escribo, lo que pasa es que alguna vez mi cerebro construyó la huella con la que se escribe. Y cuando yo actualizo esa huella, pues yo escribo. Cuando yo camino, cuando yo hablo, cuando prendo el computador, cuando prendo el carro, cualquier cosa, todo eso es que el cerebro construyó huellas. Bueno, esa construcción de huellas en neuropsicología se denomina engrama. Y la definición de engrama empieza con la frase adquirido en el curso de experiencias sucesivas. Y vienen, pero repito, adquirido en el curso de experiencias sucesivas. Pues bien, esas experiencias sucesivas son las que están privándose los niños en el confinamiento. Experiencias para socializar, experiencias para construir mundos, experiencias para construir afectos, para construir vínculos, para aprender matemáticas, para aprender español, para aprender ortografía. Y todas esas cosas no se pueden suplir tan eficientemente por la vía virtual, a pesar de los ingentes esfuerzos que están haciendo los maestros por solucionar esta brecha. Entonces, la escolaridad va mucho más allá de aprender español, matemáticas, cualquier cosa de esas. Es parte de la escolaridad, claro, pero la escolaridad es el sitio en donde se va a aprender a vivir, a lo que llamamos aprendizajes implícitos, aprendizajes por ósmosis, cómo me comporto, qué es lo que se hace, qué es lo que no se hace, cómo se hacen amigos, cómo se soluciona un problema, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todas esas experiencias se las están perdiendo los niños. Eso en el terreno de los aprendizajes y la factura no debe llegar. Y finalmente, en el terreno de los derechos humanos. Porque si los otros personajes del mundo, los adultos y los ancianos, tenemos derechos, como por qué le negamos esos derechos a los niños, recordando además que en la mayoría de las constituciones los derechos, está puesto que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los adultos. Entonces, en esos tres terrenos, salud mental, cognición, aprendizaje y neurodesarrollo y derechos humanos, el confinamiento está teniendo un impacto muy severo sobre la infancia, que será mayor en la medida en que se prolongue más ese confinamiento. Así es, doctor, y usted lo ha mencionado muy bien. Si bien es cierto que los niños han sido los menos vulnerables en cuanto a contagios del coronavirus, han sido los más afectados en cuanto al confinamiento, porque pues muchos padres dicen, darían mi infancia por dársela a mis hijos y que pudieran salir y que pudieran explotar toda la energía en un parque al aire libre, como debería ser, ¿no? Pero entonces Sí, pasemos al tema de la educación.
que es un tema que se ha vuelto muy controversial y que la UNESCO mencionó que alrededor de 1.200 millones de estudiantes en el mundo se están viendo afectados en cuanto a su educación y que por un lado el secretario de la ONU dijo que esto podría generar una catástrofe generacional y por el otro lado está el secretario de la OMG, quien dice que no deben ir los niños a las escuelas hasta que no pase del todo el coronavirus, hasta que por lo menos se tenga un tratamiento para este virus. ¿Qué cree usted? ¿Deberían ir los niños a las escuelas aún cuando está el pico alto de la pandemia? ¿O cómo se puede manejar esto? Le contesto primero su pregunta directamente y después le explico el por qué. Mi posición es que los niños deben regresar a las escuelas lo más pronto posible. Pongámoslo en blanco y negro para a partir de ahí elaborar elementos. Esto no es un asunto de señalar culpables. Y no me quiero referir a este tema como señalando que fulano se equivocó o está cometiendo barbaridades. No, no quiero hacer nada de eso. Esto no es cuestión de buscar culpables. Este es asunto de pensar con cabeza fría y poner una balanza en la mitad. Y en esa balanza, que tiene dos platillos, mirar los argumentos de lado y lado. ¿Cuáles son los argumentos para mantener a los niños en confinamiento? Los argumentos son tres. Número uno, que los niños se infectan, se enferman y se mueren. Número dos, que los niños son vectores y pueden terminar contagiando a los otros. Y número tres, que a los niños no les pasa nada en el confinamiento, se aburren un poquito, lloran un poquito, pero no les pasa nada. Eso es lo que está en el platillo de acá de la balanza. Cuando eso es así, estos dos que se infectan, se enferman y que son vectores, pesa 1 tonelada en términos de caricatura. Y en cambio el otro, el de que las consecuencias para los niños pues son chiquiticas, pesa 1 gramo. Entonces, cuando del lado de acá de la balanza pesa 1 tonelada y del lado de acá de la balanza pesa 1 gramo, pues la balanza hace así. Y entonces, obviamente, lo que hay que hacer es mantenerlos confinados. Entonces, los argumentos para mantenerlos confinados son esos. ¿Cuáles son los argumentos? Devolverlos a las escuelas lo más pronto posible. Que esos tres argumentos, los tres, son falsos, están equivocados. Y quiero explicarle ahora sí por qué. El primero, se infectan, se enferman y se mueren. Para efectos prácticos, en términos epidemiológicos, no, eso no es así. La tasa de letalidad infantil de COVID en Colombia es hoy del 0,1% y así se ha mantenido a lo largo de la pandemia. Esto es 1 de cada 1000. En contraste con la tasa de la población general, que en este momento es como del 3,8%, y la tasa de ancianos, que es del 17%. Esto es 170 de cada 1000 que sufren COVID van a morir. En cambio, repito, en los niños, 1 de cada 1000. 1 de cada 1000 es una tasa de letalidad menor a la de dengue, a la de paludismo, a la de violencia, a la de accidentalidad, muchísimo menor a la de hambre, incluso en países desarrollados, ¿sí? Entonces, cuando uno lo pone en términos estadísticos, en términos epidemiológicos, evidentemente cada vida cuenta, evidentemente cada vida infantil es preciosa, pero la presunción de que vamos a evitar la muerte es una presunción absolutamente errónea. No vamos a evitar la muerte. La Academia Norteamericana de Pediatría publicó hace 4 semanas un informe muy completo con recomendaciones y de las cuales quiero resaltarle dos. Recomendación número 1, la prioridad absoluta es que los niños regresen a clase a la presencial, a la mayor brevedad posible. Y afirmación número 2, no se trata de evitar por completo la fatalidad, eso no es posible. Se trata de ser lo más sensatos posibles para restringir de la mejor manera el impacto del coronavirus. Entonces, políticas públicas o pensamientos populares pensando en que vamos a evitar 100% la muerte, eso no tiene sentido porque eso no va a pasar ni con COVID ni con nada.
La gripa común y corriente mata a 250,000 personas al año, según la OMS, todos los años. Entonces, el primer argumento de que es que los niños se infectan, se enferman y se mueren, para efectos prácticos no es correcto. Eso en cuanto a letalidad. En cuanto a infección, claro, a los niños les puede dar COVID, pero para efectos prácticos, y eso lo señala el documento de la Academia Norteamericana de Pediatría, eso lo resalta la Clínica Mayo, eso lo resaltan prácticamente todos los autores de cierto peso académico, la infección por COVID en los niños generalmente o es asintomática o tiene unos síntomas muy discretos y muy leves. Son exóticos los niños que llegan por COVID a las unidades hospitalarias y peor aún a las unidades de cuidado intensivo y repito, la realidad es absolutamente marginal. Así es que el primer argumento, el que los niños se infectan, se enferman y se mueren, cuando uno lo contextualiza, no es correcto, literalmente no lo es. El segundo argumento, que es que los niños son vectores, ese es correcto, sí, los niños son vectores, como lo somos todos. Sin embargo, a ese argumento también hay que ponerle dos consideraciones. Consideración número uno, ¿cuál es la potencia de los niños como vectores? La potencia relativa. Y número dos, el hecho de ser vector automáticamente implica confinamiento. Esas son las dos preguntas. Empecemos por la segunda. Si el hecho de ser vector automáticamente implica confinamiento, pues hay que encerrar a la especie humana a perpetuidad para siempre, porque todos, absolutamente todos, somos vectores. Es más, los principales vectores, ¿quiénes son? Pues el personal sanitario, que es la persona que está en contacto directo con el COVID y de ahí sale para alguna parte y pues por supuesto que puede ser vector. El agente de seguridad pública, llámese policía, soldado, guardia, con lo que sea, ese personaje está en la calle en contacto con cualquier cantidad de personas que pasan que pueden tener COVID. Esa persona puede ser un vector. El dependiente del supermercado, el que le lleva la mensajería a la casa, todos podemos ser vectores. Entonces, ¿encerramos a todos ellos a perpetuidad? Pues no. ¿Y por qué no? Porque entendemos que el hecho de ser vector no automáticamente conduce al confinamiento. Conduce a pensar con cuidado las diferentes cosas y sobre esa base tomar una decisión. Entonces, la pregunta es, ¿eso aplica para los niños? Pues claro que aplica para los niños. Así es que ese argumento de que el niño puede ser vector, claro que es cierto que puede ser vector, pero no automáticamente conduce a, a confinamiento. Y el otro elemento, ¿cuál es la potencia relativa de los niños como vectores? Hoy sabemos bien que la potencia relativa de los niños como vectores es muchísimo menor que la de los adultos. Hay muchos estudios reseñados ampliamente que demuestran que el niño contagia mucho menos que el resto de la población. Uno de esos estudios lo publicó el Departamento de Salud Pública de Holanda, que hicieron un seguimiento muy juicioso de un grupo muy concreto de personas, identificando cada uno de los casos y cada uno de los contactos con los que había tenido contacto en el tiempo X. Y la determinación y el descubrimiento que hicieron es que el niño tiene muy poca posibilidad de ser vector. Su potencia como vector es mucho menor que la del resto de la población. No es inexistente, de nuevo, aquí no hay fórmulas de cero, eso no hay, pero su potencia como vector es mucho menor que la de los adultos. Así es que ese segundo argumento del lado de acá de la balanza no es cierto, por lo menos cuando se contextualiza en términos sensatos. Y del otro lado de la balanza, que a los niños no les pasa nada, pues tal como ya hemos hablado, a los niños sí les pasa en términos de salud mental, en términos de cognición, neurodesarrollo y posibilidades de futuro, y en términos de derechos humanos. Entonces, cuando usted hace ese rearreglo, esto que aquí pesaba 1 tonelada y aquí pesaba 1 gramo, esto es caricatura, por supuesto. Ahora es al revés. Ahora este pesa 1 tonelada, ¿sí? Y este pesa 1 gramo. Entonces la balanza ya no es así. La balanza es así. Por esa razón, sin desconocer el impacto del coronavirus, es que cuando uno balancea los diferentes elementos,
la decisión es obviamente contundente. Los niños deben regresar a las escuelas lo más pronto posible. Finalmente, esto sería un argumento teórico de no ser porque ya hay experiencias concretas. Hay muchas naciones en donde los niños ya regresaron a las escuelas. Y cuando uno mira qué pasó cuando los niños regresaron a las escuelas en términos de pandemia, se documenta que en la mayoría de los casos eso no empeoró la pandemia. Y eso ya está documentado. Y esa es la razón por la cual la mayoría de naciones del hemisferio norte que están terminando ahora sus vacaciones de verano están anunciando ya regreso a la escuela. Hay un documento en donde se reseña al día de hoy o al día de la semana pasada, no me acuerdo exactamente qué día, 64% de las naciones de la Unión Europea ya anunciaron el regreso a las escuelas. Alemania empezó clases la semana pasada. Canadá está anunciando el regreso a las escuelas y los preescolares en Canadá están funcionando, por supuesto. Muchos Estados Unidos de Norteamérica igualmente. Uruguay tuvo sus escuelas abiertas todo el tiempo. Así es que tenemos una enorme cantidad de información sobre qué pasó cuando los niños regresaron a las escuelas y sabemos que esta elaboración teórica que le he mencionado de la balanza, cuando se lleva a la práctica concreta y se mira qué pasó cuando regresaron a clase, pues se vio que efectivamente no tenía ese impacto que se andaba teniendo. Que en algún momento una escuela tenga que cerrar por una razón concreta, claro, por supuesto. Esa frase la respondió el ministro de Educación de Francia hace un mes, cuando recién abiertas o recién reabiertas las escuelas en Francia le preguntaron o le hicieron notar que 40 escuelas habían tenido que cerrar de nuevo. Y él contestó, efectivamente, 40 escuelas cerraron. Otras 40,000 permanecen abiertas en Francia y seguirán así. Eso nos da la medida de poder ser sensatos, poder balancear las cosas y tomar las decisiones más prudentes. En resumen, los niños deben regresar a las aulas lo más temprano posible. Que eso nos dé una garantía de absolutamente ningún problema, por supuesto que no. En el mundo acostumbrémonos a algo que debíamos saber desde siempre. No hay garantía. Usted se monta en un avión y se puede matar, por supuesto. Usted se mete en la tina y se puede matar. Es el sitio de mayor frecuencia de muertes en la vida civil, entre otras cosas, morir en la tina, porque se resbala. Entonces, nadie nos garantiza nada, pero dentro de la sensatez de vida, sí debiéramos ser capaces de evitar la cuarta pandemia. Porque es que lo que desafortunadamente no se cae en cuenta es que esta no es una pandemia, son 4 pandemias. La pandemia de los ancianos, la pandemia de los adultos, la pandemia de los niños, que como le dije tienen cifras completamente distintas. En los ancianos mueren 170 de cada 1000 infectados. En los niños se infectan mucho menos y de esos que se infectan mueren 1 de cada 1000, a diferencia de los años. Entonces son 3 pandemias distintas. ¿Cuál es la cuarta? La cuarta pandemia es la pandemia del pánico irracional que nos está dominando y de la cual tenemos que ser capaces de escapar para liberar a nuestros niños de esa pandemia de pánico irracional. Alguna mamá lo puso en palabras muy concretas en alguna entrevista. Dijo, no tengo ni idea cuál sea la seguridad, no tengo ni idea qué quiere decir seguridad, pero quiero a mi hijo seguro y por lo tanto no lo mando al colegio. Punto. Eso desafortunadamente está en la cabeza de muchísimas personas que de manera irracional, solamente por el pánico, están tomando decisiones que afectan a los niños. Esa respuesta de esa mamá para mí es absolutamente respetable. Claro, la entiendo bien. Entiendo a esa mamá angustiada por su hijo. Por supuesto que lo entiendo. Tiene todo mi respeto a esa respuesta, pero no es correcta. No le sirve a su hijo. Lo está obligando a un confinamiento que le va a producir mucho más daño que el que le está evitando. Bajo estos conceptos que usted nos está comentando, ¿cómo pueden tranquilizarse los
padres y los maestros, especialmente, que son quienes tienen ahorita la responsabilidad de recibir a todos los niños bajo unos nuevos protocolos y que de pronto no saben cómo van a manejar la situación para contrarrestar esta propagación del virus en las escuelas? De nuevo, el primer elemento es tener claro que riesgo cero no hay. Eso hay que tenerlo perfectamente claro. Nadie puede tener una garantía absoluta, pero eso mismo argumento vale para todo. Vale para dengue, vale para paludismo, vale para gripa común y corriente, vale para varicela, vale para todo. Entonces, tenemos que tener claro que riesgo cero no hay ni en esto ni en absolutamente nada. Dicho eso, ese documento de la Academia de Pediatría, que tiene 9 puntos concretos, son muy fácilmente cumplibles, bueno, muy fácilmente no, son cumplibles, son factibles. Es un documento que debiera ser una guía para todos. Son 9 puntos muy concretos, en blanco y negro, y que apuntan a lo que sea factible. Por eso no los revisamos. Entonces, ¿cuáles son los elementos como que resaltan dentro de ese catálogo de recomendaciones que se pueden hacer? El primero, y obvio y evidente, es que el niño con signos de infección no va a la escuela. Ese es claro, ¿sí? Y eso depende, por un lado, de disciplina de la población, pero por otro lado, también de vigilancia de los maestros, y eso no es imposible. Venga, se lo pongo de una manera simple que yo me lo he estado elucubrando. Una maestra tiene a su cargo, dependiendo de 20, 25, 30 niños, por decir alguna cosa, ¿sí? Todos los días por la mañana, el papá, la mamá, primero que todo, le toma la temperatura a su hijo y la filma y la manda por WhatsApp. Que no todo el mundo tiene WhatsApp, cierto, pero la inmensa mayoría lo tiene. Entonces, me voy a inventar cifras. De 30 niños, 25 los papás pudieron tomarle el WhatsApp y mandarle la afirmacioncita en donde consta que ese día el niño tenía 36,8 de temperatura. Punto, no más. Y con eso le manda eso a la maestra revisa que le llegaron los 30 niñitos y ya, de los 30 niños le llegaron 25. Esos 25 entran sin mayor revisión. Los otros 5 que no lo enviaron por la razón que sea, no tienen WhatsApp o lo que sea, a esos 5 les toman temperatura. Entonces, el argumento de la congestión en la puerta de las escuelas esperando a tomarle temperatura a todo el mundo no es cierto. Hay formas imaginativas de organizar las cosas de tal manera que se pueda hacer. Entonces, obviamente depende de la disciplina de los padres, pero también hay medidas que se pueden tomar que vigilen esas cosas y de ahí en adelante siguen consecuencias para la familia que incumplió, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero, la primera norma sí o sí es que el niño con signos de infección no va a la escuela. La segunda norma es que los maestros de cierta edad para arriba no van a la escuela, porque evidentemente el riesgo en ellos es bastante mayor. Esos dos, a mi entender, son los elementos absolutamente centrales, esos dos, ¿sí? Y ya, esos serían para mí los requisitos sí o sí o sí. De ahí para arriba viene la recomendación de la Academia Norteamericana de Pediatría, que dice que las medidas deben ser sensatas y ajustadas a la factibilidad en cada sitio. Y para algunas instituciones que tienen más recursos podrá haber más facilidades, para otra podrá haber menos facilidades, pero repito, la Academia Americana de Pediatría insiste en que la prioridad es que regresen a las aulas de manera presencial. Entonces, en la medida en que se puedan implementar más cosas, pues mejor. Pero ahí ya hay que balancearlo contra lo que es factible. ¿Cuáles son esas otras medidas que vale la pena considerar? El primero, espacios abiertos, tal como estoy en este momento. De paso, usted ha escuchado muchos pájaros y muchos gallos y todo lo demás. Y le digo a la audiencia que lo que pasa es que yo estoy en el área abierta y por eso es que escuchan todas estas cosas. Bueno, está perfectamente documentado que el mejor antídoto contra el coronavirus es el espacio abierto. Entonces, en la medida en que los niños puedan estar en un espacio abierto,
se necesitan menos restricciones. En la medida en que tengan que estar más cerrados, pues se necesitan más restricciones. Entonces, el elemento importante, espacios abiertos. El segundo, el lavado de manos. Sí, lo más frecuente que es factible. Y pueden organizarse sitios diferentes a lo largo de las instalaciones educativas en donde pueda estimularse el lavado de manos. Tres, el uso de tapabocas. Para efectos prácticos, en los niños pequeños y dentro del salón de clase no se necesita tapabocas. Para efectos prácticos, para niños grandes y en áreas comunes, en corredores y todo lo demás, sí se necesita tapabocas. En la mitad de las dos, pues cualquier cantidad de combinaciones dependiendo lo que sea. Entonces, el tercero, perdón, es este asunto del tapabocas. El cuarto es la distancia entre cada uno de ellos. En las recomendaciones empezaron con distancias muy amplias. En este momento la recomendación ya va siendo de 1 solo metro entre niño y niño. Y en la publicación que sacó el País de España hace 5 o 6 días, reseñando el inicio de las clases en Alemania, se vio que había en Alemania, empezando clases, 2 niños por cada escritorio. Así es que también ese argumento, pues hay que tomarlo con cierto peso. Y claro, el consumo de alimentos, ¿sí? Entonces, para resumirle, el primer elemento es tener claro que seguridad 100%, garantía de no muerte, ni se monte en el avión, ni se meta a la tina del baño porque se puede matar, de eso no hay. COVID tampoco lo tiene, por supuesto, y no hay que menospreciar su riesgo. Entonces, ese primer elemento hay que tenerlo claro. Hecho eso, y ya en ese asunto de la balanza del que hemos hablado, ¿cuáles son medidas sensatas? Dos absolutamente centrales, que son que el niño enfermo no va a la escuela y que los maestros de cierta edad no van a la escuela, no están con los demás hasta que tengamos razonables vacunas que nos pongan a cubierto. Más allá de eso, con espacios abiertos, lavado de manos, el uso de tapabocas dependiendo de áreas comunes como comedores, etcétera, etcétera, distanciamiento físico. Y por supuesto, la mayor cantidad de estudio virtual que sea factible, porque obviamente vamos a tener una enorme cantidad de aprendizajes virtuales, lo cual está muy bien, pero en este momento los aprendizajes virtuales han tenido que ser improvisados y por supuesto no tienen el nivel de calidad que debieran tener. Es decir, que la estrategia que tiene el gobierno colombiano en este momento sobre una alternancia en cuanto a la educación virtual y presencial es una buena alternativa. Me parece que consulta las realidades concretas de las escuelas, así es que en mi opinión esa es una medida sensata para que el número de niños sea menor y sea más factible implementar estas cosas. Habría entonces que priorizar cuáles días, qué cosas se hace en los días en que el niño está y qué cosas se dejan para el día en que el niño no está. Y ahí es donde los maestros tienen que ser muy imaginativos para sacar lo mejor de los dos mundos, el mundo presencial y el mundo virtual. Bueno, doctor, evidentemente este es un tema muy arduo en el que podríamos hacer hasta 3 entrevistas o muchas más, pero ya para finalizar quisiera saber qué recomendaciones o qué estrategia cree usted que se puede implementar para contrarrestar este virus y si tiene algo más que aportar a la entrevista, bienvenido. No, Ya yo para solamente terminar. quisiera decir que creo que la humanidad ha hecho su mejor esfuerzo. Mm, obviamente no voy a engolosinarme reseñando todo lo bueno que salió de acá. No, esto fue una tragedia enorme para la humanidad, eso no hay discusión en todo orden. Pero como pasa siempre en la historia, nos va enseñando cositas. Y una de las cosas que a mí personalmente me enseña es la enorme capacidad que tiene la especie humana para responder a los retos. Creo que es la primera vez en la historia que la humanidad, como un solo cuerpo, como uno solo, identifica un riesgo, identifica herramientas
y asume los costos de implementar esas herramientas. Así es que la humanidad, yo creo que lo ha hecho bien en líneas generales hasta donde lo permite esta pandemia. Y eso significa que o lleva con ello mi admiración para todos, mi admiración y mi gratitud para las autoridades que nos han cuidado de la mejor manera, tomando las decisiones que podían con las herramientas que tenían en ese momento, mi admiración por los padres de familia que han hecho milagros en una situación de casa por cárcel para su familia durante ya medio año y quién sabe cuánto tiempo más, mi admiración por los maestros que se han reinventado de la noche a la mañana haciendo lo mejor posible, sin lugar a dudas, pero por encima de todo, mi admiración por los niños que han tenido un comportamiento absolutamente ejemplar y que han sobrellevado este periodo tan terriblemente difícil y tan doloroso. Mi admiración por ellos, mi mensaje de gratitud a ellos y mi mensaje de esperanza para todos ellos entiendan, pero en especial los niños, que mañana sale el sol por la mañana, seguro que este episodio va a pasar y que algún día podrán regresar a jugar con sus amigos, a brincar, a saltar, a hacer las cosas que siempre les han sido gratas, porque este día pasará y saldrá el sol. Ese es mi mensaje para todos. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, por ese mensaje tan alentador y agradecemos a toda nuestra audiencia por habernos acompañado. Esperamos que nos sigan en nuestras plataformas digitales bajo el @revista MSP y hasta una próxima ocasión. Saludos, doctor, que tenga muy buen día. Un abrazo a Puerto Rico, un abrazo a usted, un abrazo a todos, que tengan muy buen día. Hasta luego, que estén bien.